pueda tome asiento. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, le pido el favor que al terminar nos veamos para saber su nombre, estrechar su mano y ponerme a su servicio. Mientras, permítame presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha, una vez más, de predicar su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles un tipo de unidad que derriba barreras. Un tipo de unidad que derriba barreras. Ese es el tema que deseo desarrollar hoy y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 21 y los versículos que nos corresponde estudiar en nuestro estudio expositivo y consecutivo del libro de Hechos son los versículos 16 al 20, aunque les aviso desde ya que no vamos a estudiar y ni siquiera leer todo el versículo 20, ya que ese lo intentaré desarrollar la próxima semana. Así que los versículos son del 16 y la primera frase del versículo hasta la primera frase del versículo 20. Entre tanto, mientras ustedes hayan Hechos 21, aprovecho para mencionar que de acuerdo al contexto, tras varios días en Cesarea, Pablo y sus compañeros de viaje empacaron sus cosas, es lo que dice el versículo 15, empacaron sus cosas y salieron hacia Jerusalén, lo cual es un dato que amerita nuestra atención. Pues aunque siempre se da por sentado que los viajeros empacan sus cosas antes de partir a su destino, aún así Lucas quiso incluir dicho dato. Dice, empacamos nuestras cosas. Quizás por la mezcla de emociones que le produjo a Lucas viajar a Jerusalén. Así como cuando uno está contando un viaje y si es un viaje que le emocionó demasiado, uno hasta dice, y me senté en la silla de la mitad cuando me senté en el avión. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el viaje? Pero la persona te está contando que de las 6 sillas, de las 3 que estaban a la izquierda, usted se sentó en la de la mitad. Y es porque todo el viaje fue muy significativo para usted, o que antes de este, o después, o durante, ocurrieron cosas que en realidad te emocionaban. Y no es para menos, pues además de lo aterrado que debió quedar Lucas al oír que los líderes judíos atarían a Pablo para entregarlo a gentiles, es probable que también se sentía inquieto y a la vez contento. Por así decirlo, una combinación de sentimientos. Inquieto porque siendo gentil, como señala Colosenses 4, él iba a estar entre muchos judíos. Se dice que Lucas probablemente, eso es lo que dicen los historiadores, la Biblia no nos arroja ese dato. De Lucas se nos dice que él probablemente es de Antioquía de Siria, pero él viene a aparecer es en Troas. El punto es que es un gentil. Y como gentil, él se está dirigiendo hacia Jerusalén. No sabemos si era la primera vez que iba, pero en esta ocasión va como misionero, como embajador de Cristo. A donde viven, en donde está, se puede decir, el nido de los judíos, quienes a menudo menospreciaban a los gentiles. De hecho, dicen que cuando pasaba un gentil cerca de un judío, de esos que eran bien radicales, lo que hacía era escupir al suelo. Así era su menosprecio hacia los gentiles. Y eso quizás causó inquietud. Pero también Lucas pudo estar contento. ¿Contento por qué? Bueno, porque conocería en persona al pastor principal de la iglesia
de Jerusalén, la primera iglesia cristiana. Nosotros oímos de la primera iglesia bautista de Manassas, la primera iglesia presbiteriana de tal lugar, primera iglesia de tal lugar. Pero hermanos, aquí es la primera iglesia del mundo. Y Lucas va a conocer en persona a ese pastor que no es nada más y nada menos que el medio hermano de Jesús, Santiago. O sea, a mí no me alcanza la imaginación para imaginarme a Lucas pensando, ¿y qué le voy a preguntar? Porque yo quiero preguntarle a qué hora se lavaba la boca, qué le gustaba comer, ¿alguna vez te llamó la atención? ¿Qué te enseñaba en las noches? ¿De qué conversaban? Medio hermano de Jesús. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra para que vean quiénes más se unieron al equipo y qué ocurrió en los primeros días. Pues de acuerdo a lo que vamos a leer junto, y de hecho ahí vamos a ver en pantalla, junto a Pablo, originario de Tarso. No sé, que quiero mostrar un mapa. Ok, el primero es Tarso, Pablo es el moradito. Pablo de Tarso, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Tíquico y Prófimo de Asia, Timoteo de Listra y Lucas, que como dijimos es probablemente de Antioquía, aunque lo que sí sabemos es que él se unió a ellos en el puerto de Troas. Junto a ellos hubo otros que también fueron a Jerusalén y estos eran de Cesarea. O en palabras de Lucas, y ahora sí vamos a leer nuestro texto, algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. Y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios y esta historia la vamos a dejar en continuación porque verán que después de este tiempo de alabanza, pues como ustedes saben, no todo podía ser fiesta. Y ahora las cosas se van a poner muy difíciles, pero para eso vamos a esperar hasta la próxima semana. Padre, Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, por leer tu palabra y poder aprender de esta. Te ruego, Señor, que uses a tu siervo mientras habla en tu nombre, para que así, Señor, se forme la imagen de tu Hijo en cada uno de los que estamos aquí. Lo que queremos es ser transformados, Señor, por la predicación de tu palabra y la obra de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, todo para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien puedan. Como pueden observar, este relato nos cuenta que algunos creyentes de Cesarea decidieron unirse al equipo misionero del apóstol Pablo. Pese, o diría alguien, debido a, pese o por qué no, debido a las predicciones que pronunció el profeta Ágabo acerca de Pablo. Ustedes recordarán que en lo estudiado la semana anterior hubo un profeta que le anunció a Pablo que él iba a ser atado por los líderes judíos y entregado a
a gentiles. Entonces vemos a un grupo que decide acompañarlos, pese a eso, o quizás debido a eso, como a Pablo no lo podemos dejar solo, menos en este momento tan difícil. O, aunque este momento es difícil, igual vamos a acompañar a Pablo, lo cual debió fortalecer muchísimo a Pablo al ver que su equipo permanecía unido y crecía en número en vez de empequeñecerse, demostrando así que la unidad en Cristo nos fortalece ante cualquier dificultad que tengamos que enfrentar. Veo que varios toman apuntes, voy a repetir esto. Esto demuestra que la unidad en Cristo nos fortalece ante cualquier dificultad que tengamos que enfrentar. Pero además de eso, Lucas nos cuenta que los nuevos integrantes del equipo no solo les brindaron compañía desde Cesarea hasta Jerusalén, sino también un lugar a donde llegar. Pues como dice el versículo 16, ellos los llevaron al lugar donde residía uno de los primeros hombres que creyó en Jesucristo. Ellos fueron a la casa de Mnasón, en donde los hermanos de Jerusalén, y esta frase es clave, donde los hermanos de Jerusalén les dieron una calurosa bienvenida, lo cual nos da una idea del tipo de unidad que produce el Evangelio. Pues aunque los compañeros de Pablo eran de ciudades gentiles, y creo que ahí en el mapa ustedes pueden ver que todos eran diferentes, todos eran de distintos lugares, pese a eso, y todos ellos no eran judíos, pese a eso, los hermanos de Jerusalén, es decir, judíos que creyeron, confiaron en Cristo, les recibieron y trataron con amabilidad desde que ingresaron a la casa de Mnasón, quien tampoco era de ahí, sino de Chipre, la isla de donde era originario Bernabé. Demostrando así que la unidad en Cristo, la misma que nos fortalece ante las dificultades que enfrentamos cada uno, esa misma unidad en Cristo nos reconcilia ante cualquier diferencia cultural que podamos tener. Y ustedes me han oído decir esto antes, una experiencia personal, y es que cuando conozco a un cristiano que tampoco sabía hablar inglés, estábamos en la misma situación. Él no hablaba inglés, yo tampoco, él era originario de China, yo soy de Colombia, nos conocemos, los dos no sabemos hablar mucho inglés, pero tratamos de comunicarnos de alguna manera, compartimos algunos textos bíblicos que nos gustaban, entonces los leía en su versión en chino, yo podía leer lo que él me decía en mi versión en español, y ese día yo terminé esa conversación con esta sensación: tengo más cosas en común con un chino creyente que hasta con mis propias familias que no creen aún. Tengo más cosas en común con un cristiano extranjero que con inconversos de mi propia familia, desde que estoy en Cristo. Y por Cristo estamos unidos. Esto es precioso. Y si bien Lucas no especifica cómo, cuándo y dónde creyó Mnasón, es razonable suponer que lo que Lucas desea destacar aquí es que Mnasón fue uno de los primeros 3,000 que creyeron en Jesús, luego de que Pedro predicara frente a muchos extranjeros en Hechos capítulo 2. Pues en caso que Mnasón hubiese creído en Chipre antes de mudarse a Jerusalén, tendríamos que deducir que su conversión
se dio en Hechos capítulo 11. Cuando los creyentes se dispersaron debido al asesinato de Esteban, se dispersaron hacia Cilicia, Chipre y Antioquía, lo cual le excluiría a Mnasón de inmediato del grupo de creyentes que creyeron en Jesús durante los primeros años de la iglesia. Pues de acuerdo a datos bíblicos e históricos, entre Hechos 2 y Hechos capítulo 11 transcurrieron unos 12 años en los que se registran 3,000 conversiones en Hechos 2:41, 5,000 conversiones más en Hechos 4:4, y las conversiones continuaron a tal punto que se relatan más conversiones en Hechos capítulo 5, versículo 14, y en Hechos capítulo 6, versículo 7. De ahí, ¿por qué tiene sentido suponer que Mnasón fue uno de los primeros 3,000 que creyeron el Evangelio? Como lo describe Lucas, fue uno de los primeros creyentes, personas que creen el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dirán los amigos, las amigas que nos visitan hoy. Bueno, el Evangelio es la buena noticia, y esta noticia es para ti, es la buena noticia de lo que Dios hizo a favor de pecadores para salvarnos por gracia a través de su Hijo Jesucristo, a quien envió a esta tierra por amor. Él, siendo justo, envía a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo vive en total justicia, de una manera impecable, pero lo terminan asesinando injustamente porque estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que Jesús, el impecable, iba a sustituir a pecadores como tú y como yo, que lo único que merecemos es la muerte y el infierno, que sería la condenación, la justa condenación que amerita nuestros pecados. ¿Por qué? Dirás tú, eso tal vez aplica al drogadicto, esto tal vez aplica al asesino, al violador. No, la justa condenación eterna en el infierno la merecemos todos, aunque tu pecado solo tenga que ver con envidia, con mentiras, con deseos de revancha, lo que tú pienses, siempre y cuando, si esto va en contra de la justicia de Dios, lo que necesitamos reconocer es que estamos pecando contra un Dios que es santo, justo y eterno. Y como Él es santo, justo, eterno, creo que lo justo es de que Él nos condene eternamente según su justicia. Ahora, Dios no solamente es santo y justo, Dios es amoroso. Y por eso te decía que Él había enviado a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo vive una vida impecable, muere injustamente en una cruz, pero lo que nos dice la Escritura es que la muerte no lo pudo retener, sino que el Espíritu Santo lo resucitó y de esa manera lo vindicó, porque a Él lo acusaron hasta de blasfemo. Pero en el momento en que la muerte no puede retenerlo, queda comprobado que Él no debía nada, que Él es el Cordero sin mancha. Nadie en la historia de la humanidad puede ser descrito de esa forma excepto Él. En otras palabras, solo Jesús podía interceder a nuestro favor. Y hasta el día de hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús sigue siendo el camino en singular. Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que tu única esperanza es Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Él, porque la salvación, y esta es una gran noticia, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Deposita tu fe en el Señor Jesucristo. No esperes más. Dios te trajo aquí para que escucharas este mensaje y tú, pecador, tú, pecadora, como todos los que estamos acá, puedas salir de aquí con la esperanza y decir:
mi destino está asegurado en las manos de Jesús. Tengo vida eterna, tengo perdón de pecados, solo y únicamente en Él. Sabiendo eso, veamos ahora qué ocurrió al día siguiente. Recordemos, lo que vimos en el pasaje anterior nos enseñó, por un lado, que la unidad en Cristo nos fortalece ante cualquier dificultad que tengamos que enfrentar. También aprendimos que la unidad en Cristo nos reconcilia ante cualquier diferencia que podamos tener, especialmente si es una diferencia cultural. Veamos ahora qué ocurrió al día siguiente. Pues como vimos al inicio, en los versículos 18 y 19, al día siguiente Pablo, y aquí hay varios datos que quiero subrayar, pero no va a pasar mucho tiempo en esto. Pablo y su equipo misionero fueron a encontrarse con Santiago. Y también, junto con ellos, se fueron a ver con los demás ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué podemos ver ahí en términos eclesiológicos? Que las iglesias, si bien tienen a un pastor, por así decirle, lead pastor, o un pastor principal, que Lucas lo identifica, ese es Santiago. Pero Lucas no nos quiere dejar con la imagen de como que Santiago es el mero mero, es el único que pastorea. No, él pastorea junto a otros. Estos son los ancianos de la iglesia, que no tienen ni más ni menos autoridad que él. ¿Por qué? Porque la autoridad pastoral es esta. Mis hermanos, como pastores nosotros no tenemos autoridad sobre ustedes. Lo que se nos dio a nosotros los pastores es que se nos confió la predicación de la palabra de Dios para que les guiemos a ustedes mediante el mensaje de Dios. De manera que cuando un pastor aconseja conforme a la palabra de Dios y el creyente se resiste, no es que no se está sometiendo al pastor únicamente. Es que no se está sometiendo primeramente es a Dios. Y esto lo tiene el pastor líder, en inglés le dicen lead pastor, otros le dicen pastor principal, otros le dicen no sé qué otros títulos, no me acuerdo todos. Pero el punto es que hay varios pastores, hay un grupo de pastores y eso lo vemos aquí. Dice que fueron a encontrarse con Santiago y los demás ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Dos cosas. Número uno, para saludarlos. A ellos les causaba agrado ir a saludar a estos pastores. Obviamente no solamente se iban a quedar saludando, ellos iban a conversar. ¿De qué conversaron? Bueno, lo segundo que quisieron hacer era, y que quiso hacer Pablo, era darles a ellos un informe detallado. Pero Pablo, tú estás diciendo que estos son los ancianos de la iglesia, estos son los pastores. Tú eres el apóstol. Tú eres el apóstol de los gentiles. Tú eres esa persona a la que Jesús se le apareció y que por 3 años en un desierto fue equipado, entrenado por el mismo Jesucristo ya resucitado. O sea, tú vistes a Jesús resucitado, tú fuiste instruido por Él y te dio apostolado. Tú eres el apóstol. ¿Qué haces rindiéndole cuentas a unos pastores? ¿Qué nos está mostrando Pablo? Lo que nos está mostrando Pablo es que él era un hombre muy humilde. Él quería rendirle cuentas a otros. Y estando en Jerusalén, él no se iba a posicionar ahí como, pues yo soy el apóstol y ahora, por favor, comiencen a prestar su atención en esta dirección. Hermanos, fíjense en que capítulos anteriores se dice que todos los cristianos se dispersaron. Quizá usted se acuerda de eso. Matan a Esteban, todos los cristianos, excepto ¿quiénes? ¿Alguien recuerda? Hubo un grupo que se quedó, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero eso no significó que porque eran los apóstoles, entonces ellos eran los que iban a tomar el liderato de la iglesia como tal.
Hermanos, en esos ejemplos de estos apóstoles, incluyendo el ejemplo del apóstol Pablo, lo que podemos ver es que ellos no están sirviendo bajo títulos, sino que con humildad ellos están honrando a quienes están en esas posiciones de honor, que en este caso serían los pastores. Y Pablo, con humildad, se acerca y les da no un reporte a la ligera, les da un reporte detallado, por así decirlo, le rinde cuentas a ellos, les rinde cuentas. Les da un informe detallado ¿de qué? Bueno, Pablo no iba a promocionarse a sí mismo. Él no iba a llegar a hablar de las muchísimas personas que él sanó, porque él reconocía que si algún milagro ocurrió durante su ministerio, este no era en sus propias fuerzas, era por el poder de Dios operando a través de él. Así que Pablo da un informe detallado de las cosas que Dios, no él, no su equipo, que Dios había realizado. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, mediante su ministerio. Lo cual conllevó a un tiempo de alabanza. Y eso es lo que produce un testimonio, una rendición de cuentas, un reporte que tiene como fin dejar en claro que no somos nosotros, sino Dios. Eso produce alabanza. De no hacerse de esa forma, todo el mundo queda súper, hiper, mega admirado de la persona, pero alabanza no hay. Nuestro objetivo como iglesia, cualquiera que sea utilizado por Dios, es que al hablar de lo que Dios está haciendo, quede en claro que fue Dios y que Él sea exaltado, que Él sea alabado. Como dice el versículo 20, después de oír a Pablo, después de oírlo, alabaron a Dios. Como dije al inicio, no todo podía ser fiesta. Preparémonos porque las cosas se van a poner difíciles. Pues cada vez que un siervo de Dios quiere dar un reporte de una forma que Dios es el que se lleva toda la gloria, esos siervos van a ser inmediatamente atacados. Y eso es lo que viene la próxima semana. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, nos enseña, número uno, que la unidad en Cristo, la unidad cristiana, derriba la barrera del egoísmo. De modo que nos acompañamos en medio de las dificultades, aun cuando el futuro es incierto. Recuerden, estos hermanos de Cesarea no buscaron su seguridad, su bienestar. No, ellos sabiendo los riesgos y habiendo oído de lo que le iba a caer a Pablo, ellos aún así dicen, Pablo, te acompañamos, tú no te vas solo, te vas con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no están buscando su propio bien. Ellos quieren es el bien común, lo que más edifique la iglesia. De hecho, mis hermanos, podemos pensar a un nivel más macro, las iglesias de Macedonia. Estas iglesias eran muy pobres. ¿Y qué es lo que vimos en capítulos anteriores? Que estas iglesias pobres colectaron una ofrenda para enviársela a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando muchas necesidades. Y si bien esto es un gesto que manifiesta solidaridad, hermanos, el punto de ese acto no es la solidaridad. Por favor, no vayamos a malinterpretar ese acto. El punto principal de ese acto es la unidad. Porque eran unas iglesias gentiles velando por una iglesia judía. ¿Están viendo? Y esta iglesia judía recibiendo esto. Para esto también se requiere humildad.
Porque a pesar de todas las diferencias que habían, ellos reconocían que estos no eran egoístas, estos querían compartir de lo que no tenían, porque dicen que dieron más allá de lo que podían. Y ellos lo reciben. Iglesias gentiles arropando a una iglesia compuesta de creyentes judíos. La unidad cristiana derriba la barrera del egoísmo. Ya dejamos de buscar lo nuestro. Buscamos es el bien común de la iglesia del Señor. En segundo lugar, la unidad cristiana derriba las barreras culturales, de modo que recibimos con amor al que es diferente, sin importar su idioma, su cultura, su color de piel, etc. Y eso lo vimos en la manera en que estos hermanos de Jerusalén recibieron a todo el equipo misionero de Pablo, todos ellos distintos. En tercer lugar, la unidad cristiana, este pasaje que estudiamos nos enseña que la unidad cristiana derriba la barrera del individualismo, de modo que nos place trabajar en equipo. Pablo en ningún momento dijo, ninguno de ustedes puede hacer milagros como yo. Aquí el apóstol soy yo. No. Ustedes van a ser, mire, yo soy un cristiano, fui instruido por Gamaliel, nací en Tarso, sí, pero todas mis raíces son judías. De hecho, llegué a una posición de ser fariseo de fariseos, y andar con ustedes me va a perjudicar porque ahorita voy a tener problemas a causa de ustedes. Pablo no. Pablo sabía que Dios lo había mandado para donde los gentiles, y estos gentiles que se estaban uniendo a su equipo iban a fortalecer su equipo, eso los iba a ayudar a ser más efectivo, y él lo que estaba haciendo era reconocer que él no podía solo. La unidad cristiana derriba las barreras del individualismo. Nos place, a raíz de esto nos place trabajar en equipo. Y también nos place rendir cuentas. Nos place contarle a otros lo que Dios está haciendo sin importar qué posición ocupemos. Nosotros queremos contarle a los demás que Dios está obrando. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, lo cual nos enseña una cuarta y última verdad. La unidad cristiana derriba la barrera de la vanagloria, de modo que no buscamos reconocimiento personal, sino que juntos damos la gloria a Dios, lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en este momento. La pregunta para aquellos que nos visitan por primera vez es, ¿y ahora qué? Y la idea es que en este momento voy a compartir con ustedes algunas aplicaciones que extraemos de este pasaje, invitaciones que Dios nos hace para que así nuestra vida sea transformada, porque más que información, ¿qué es lo que queremos? Queremos transformación. No queremos salir de aquí igual. Así que permítame contar hasta 3 si ustedes hacen esta pregunta. 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A la luz de estas verdades, en primer lugar, acompañemos a quienes están sufriendo dolor e incertidumbre. No dejemos que nuestros hermanos batallen solos. Pero es que ir a visitarlo, hacerle esta llamada, enviarle este texto, me va a cohibir de hacer estas otras cosas. Sacrifícate por ellos. Que nuestros hermanos no luchen solos. Acompáñales.
No actúes egoístamente pensando solamente en ti. Sé solidario, muestra unidad, acompañando a quienes están sufriendo dolor o incertidumbre. ¿Acaso la Biblia no nos dice lo siguiente en Romanos 12:15? Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. En segundo lugar, recibamos con amor a los que son diferentes a nosotros. Es tan fácil como no tiene mi mismo acento, como no es de esa parte de América de donde soy yo. Entonces, hay una segregación, hay una división interna, de repente, donde los centroamericanos estamos con los centroamericanos, los suramericanos con los suramericanos. Y de hecho, ya está dentro de Suramérica, se hace otra. No. Estos son más como con rasgos de españoles, entonces los que tenemos más rasgos de indígenas aquí. Y a estos, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tiene la hermana Jex y el hermano Ronnie de verse más blanquito que el resto? Pero hermanos, aquí yo no estoy escribiendo esta iglesia. Gracias a Dios no hemos llegado ahí y ojalá que no lleguemos. Pero usted va a ir, hay congregaciones donde usted va a ver las argollas de salvadoreños y quizás salvadoreños con hondureños, porque como les gusta la pupusa, entonces están ellos. A los que comen tacos, allá. Y entonces el mexicano no tiene, y yo les preguntaba a veces, ¿por qué eso? ¿Y por qué en la iglesia? No, es que nos hicieron mucho daño cuando tratamos de llegar a los Estados Unidos. Eso en esa frontera nos cobraban todo caro. O otro decía, violaron a mi prima. Y yo le decía, ¿y fue el hermano? ¿El hermano qué tiene que ver con eso? Ah, no, los que comemos arepa. Ah, entonces nos la llevamos bien los de la arepa, pero a los que les gusta la causa, no. Y vea, aquí hay un ejemplo de que esta no es la iglesia. Yo amo a mi hermana Elizabeth y me encanta la causa y como arepa. Y la arepa es de Venezuela, sepan. La arepa para mí es el de que la prepare. Entonces yo para que la sigan preparando los venezolanos siempre les doy la razón. La arepa nació en Venezuela. Hermano, ustedes me entienden cuál es el punto, ¿cierto? La idea es que nosotros debemos amarnos pese a nuestras diferencias. Recibirnos con amor. Yo tenía una conversación con un muchacho y le decía, qué bueno que estás aquí. Una pregunta te hago. Veo que tienes un agujero en tu oído. ¿Te lo quitaste para venir a la iglesia? Sí. Por favor, no lo hagas más, a menos que Dios lo ponga en tu corazón. Y si alguien te llega a despreciar o señalar porque tienes unos piercings, déjamelo saber que a esa persona la vamos a corregir. Porque hermanos, nosotros no somos quienes transformamos a la gente. ¿Y de qué nos va a servir el día de mañana lograr que el que llega peludo, con las manos, con las uñas largas, pintadas de negro, con piercings por todas partes, con su ropa toda negra, ¿de qué nos va a servir si de repente lo vemos con su cabello bien cortado, con sus uñas bien cortadas, sin aretes, si ha removido los tatuajes y todo, si eso lo ha hecho solamente para darnos gusto a nosotros? ¿De qué va a servir eso? Nosotros queremos son transformaciones de adentro para afuera, no externas y que no haya transformación en el interior. Usted lo primero que tiene que preguntar es, ¿cuántos traumas tiene esta persona? ¿Cuánta necesidad tiene de perdonar a otros, a los que le han hecho daño? ¿Cuánta culpa está trayendo esa persona de todos los pecados que ha cometido? Y tú le vas a pedir que se quite los aretes. Que nuestra iglesia sepa siempre recibir a otros aunque nos veamos y aunque seamos diferentes. Y que con el paso del tiempo, sí, de repente nos vemos cada vez más parecidos y todo, pero eso no es porque ahora él se parece al pastor, él porque se parece a los diáconos o a la diaconisa, no, es porque nos parecemos a Jesús.
y decimos, esta iglesia, las personas llegan como sea, las reciben con amor, Dios las acepta a pesar de, porque eso no es como dice la gente, ¿no? Ven a Dios, que Él te ama tal cual como eres, como si Dios estuviera contento de cómo somos. No es, Dios nos ama a pesar de lo que somos, y la muestra de que Él no está muy contento de que seamos como somos es que Él nos cambia. Él nos ama tanto que Él no nos deja así. Pero es Dios, oigan, es Dios quien realiza estas cosas. Así que lo que nos corresponde a nosotros es recibir con amor a los que son diferentes a nosotros. Romanos 15:7, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria. Dos más. En tercer lugar, hermanos, contemos lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Salmo 105:1 dice, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Que sea Él glorificado. Esto no es una plataforma para exaltarnos a nosotros mismos. El cristianismo no es eso. Mírenme ahora cómo soy. Mejor residente, mejor ciudadano. Damos gloria a Dios que tu vida esté cambiando. Pero no te exaltes a ti mismo. Exalta al Señor. Que la gente sepa que es Él el que está haciendo la obra. Hermanos, especialmente cuando alguien crea el Evangelio. Pues si alguno llega a creer después de oírnos hablar de Cristo, esa persona no creyó porque, es que yo hablo bonito. No, es que yo tengo una facilidad de palabra y vieran la elocuencia con la que yo hablo. Hermano, a ustedes les consta, yo no tengo ni una ni la otra, pero personas están siendo convertidas. ¿A qué se debe? Dios obrando. Dios obra a través de su palabra y su espíritu transforma. Hermanos, si creen, ellos creen es porque Dios ha obrado en ellos y sí, lo ha hecho a través de nosotros que les compartimos el Evangelio. Ellos no creyeron porque nosotros los hayamos convencido. Fue el Espíritu Santo quien les convenció. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. No el hombre, por más capacitado que esté. De ahí por qué Pablo, y ojalá que todos pudiéramos hablar así en un momento, por qué Pablo dijo en Romanos 15:18, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Y si usted comienza a analizar cuál era ese mensaje que él dice, mi mensaje, usted se va a dar cuenta que era un mensaje que no se trataba de él. Era su mensaje porque él era el que lo estaba transmitiendo, pero todo el mensaje tiene que ver con Jesús. Y es ese mensaje del Evangelio el que Dios usó para salvar a este montonazo de gentiles en todas las partes, en todas esas ciudades que mencioné anteriormente. En cuarto y último lugar, creo que es obvio, pero igual vale la pena destacarlo. Demos la gloria a Dios por todo lo que Él hace. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Que Dios nos ayude
a glorificarle juntos. A medida que caminamos juntos, servimos juntos, sufrimos juntos, evangelizamos juntos, nos amamos unos a otros y alabamos juntos. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor. Lo único que podemos decir. Porque a ti damos toda la gloria, toda la honra y el honor. Como dice Pablo, soy lo que soy por tu gracia. Y todos aquí podemos decir lo mismo si somos honestos, Señor. Ha sido por tu gracia, Señor, que un día creímos. Ha sido por tu gracia que con el paso del tiempo hemos comenzado a hacer ciertas modificaciones en nuestra vida. Es solo por tu gracia y para tu gloria, Señor, que de repente nos unimos a este ejército de creyentes comprometidos a hablarle a otros de tu Hijo. Aquí estamos, Señor, no solamente evangelizando a otros, pero también sirviendo a tu iglesia con gusto, Señor. Todo porque a ti te plació enviar a tu Hijo, quien murió en esa cruz, resucitó de entre los muertos y así logró, Señor, no solamente el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, un mejor destino para nosotros, una nueva identidad, porque ya ahorita ya no somos simplemente criaturas tuyas, pero también somos hijos tuyos. Señor, a través de su muerte, logró la unidad de un pueblo. De modo que ya no hay judío, griego, mujer, hombre. No, Señor, somos un pueblo. Cristo logró tal cosa. Ahora, Señor, lo único que te pido es como un pueblo que ama a Cristo, todos juntos nos unamos a preservar esa unidad, a poner a un lado nuestras diferencias, que dejemos de ser egoístas, individualistas, que ya no pretendamos recibir gloria, sino que todo, Señor, se ha hecho en tu nombre y para ti, Señor. Que cuando nos observe el mundo, ellos puedan deducir de inmediato que somos discípulos de Jesús por la manera en que nos amamos, Señor. Que en esta iglesia diversa en edad, porque tenemos y has comenzado a salvar a muchos jóvenes, Señor. Diversa, Señor, porque hay hombres y mujeres, diversa por nacionalidades, diversa por idiomas, diversa en logros académicos. ¿Qué nos puede unir si no es Cristo? Ayúdanos a mantener la mira únicamente en Él. Y salva, Señor, a más personas. Y que este cuerpo de creyentes llamado Iglesia Bíblica Campo Blanco continúe creciendo, Señor, no para la gloria nuestra, sino para la gloria tuya. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.